Buenos días, somos el grupo 7 y vamos a presentar nuestro proyecto de cálculo vectorial que consiste en la determinación del momento de inercia de masa, momento de inercia torsional y el producto de inercia del área de elementos mecánicos. En este proyecto nos proponemos desarrollar un programa ejecutable en Python que nos permitirá a los usuarios ingresar dimensiones específicas y propiedades del material para cada elemento mecánico. A partir de estas entradas, el programa calculará automáticamente los momentos de inercia, producto de inercia y momento de inercia torsional correspondientes. Además, ofrecerá una interfaz interactiva para facilitar las variaciones de parámetros y la visualización de resultados, proporcionando así una herramienta práctica y educativa para el estudio de mecánica de cuerpos rígidos. La determinación del momento de inercia, el cálculo del producto y momento de inercia torsional son fundamentales en el mundo laboral de la mecánica de cuerpos rígidos, porque permite diseñar, analizar y mejorar productos mecánicos de manera efectiva, asegurando tanto la funcionalidad como la seguridad en diversas aplicaciones industriales. En la parte práctica tenemos dos partes, las cuales son relacionadas con las imágenes ya mencionadas anteriormente o visualizadas anteriormente. La primera imagen, la sección I, el enunciado la problemática es que una viga con sección transversal en forma de I invertida será sometida a cargas axiales y de flexión. La sección transversal está construida de titanio y las dimensiones de la sección se definen en función de la variable A. Dado que A es igual a 100 milímetros, hay que calcular lo siguiente. El momento de inercia alrededor del eje X y X, el momento de inercia alrededor del eje Y y Y, el producto de inercia de IXY. Y esto, los datos que se tienen, pues, son el material titanio, las dimensiones en función de A, la longitud horizontal de la sección, que es 12A milímetros, la altura total de 8A milímetros, con 6A milímetros por encima y debajo del eje horizontal. Y el espesor de la sección A, milímetros en el centro y 2.A milímetros en las alas. El objetivo es, en sí, determinar los valores de IX, IY y de IXY para la sección transversal y visualizar la forma de la sección para validar su geometría. Vamos a la parte del código. Primeramente importamos de la librería dos funciones, que son NumPy y Tkinter. NumPy es para realizar el análisis de datos y operaciones de pequeños datos que se colocan como vectores, y Tkinter sirve para realizar la interfaz de forma sencilla e interactiva. Comenzamos colocando la función para seleccionar la densidad del material. Vamos a definir algunas opciones en las que el usuario podrá elegir, y si es que no es la opción a utilizar, pues se puede escoger el botón de personalizado, la cual tendrá que colocar la densidad del material a utilizar. Luego está la función para calcular el momento de inercia respecto al eje X. Definimos la función del momento de inercia en X y colocamos los cálculos correspondientes en diferentes tipos de momentos, ya sea en el momento de inercia de cada ala respecto de su eje centroidal, el momento de inercia de la sección horizontal y luego la inercia total de las mencionadas, para retornar el total. Siguiente está la función para calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Definimos la función del momento de inercia Y. Primero estamos con el cálculo del momento de inercia de cada ala respecto a su eje centroidal, la distancia entre el centroide de las alas del eje Y centroidal. Siguiente sigue el teorema de los ejes paralelos y el momento de inercia de la parte horizontal. Luego se calcula el total de los anteriores momentos, de la distancia del teorema, y nos retorna como tal el total de Y, el momento de inercia en Y. Proseguimos a la función para calcular el producto de inercia de IXY. Se define el producto de inercia de XY y se retorna a cero, y eso se debe a la simetría de la figura. Luego está la función para calcular los momentos de inercia y mostrar los resultados. Definimos para calcular la inercia, el momento de intentar convertir a metros, por si es que nos dan algún otro tipo de datos en el que no se encuentran esas unidades, y hacemos condiciones. Y si es que estas no están, pues se colocará un pequeño mensaje donde se dice error o por favor ingresa un valor válido para A.
al momento de colocar los datos en la interfaz. Y ahí todo lo que viene desde crear la ventana principal, desde root igual a tk.tk hacia abajo, es para crear la interfaz donde el usuario podrá colocar los datos. Baja, por favor. Y así poner de manera interactiva. Vamos a hacer una pequeña demostración del código. Vamos a validar el código. Ahí está la interfaz. Ingresa el valor de A en milímetros, que es, vamos a colocar en este caso 100. Y como es de titanio, vamos a hacer personalizado, a escoger el personalizado. Y la densidad del titanio es en kilogramos sobre metros cúbicos, 4510. Y va a hacer los cálculos correspondientes. Vemos que en el momento de inercia con respecto al eje X nos da un resultado de 0.0043 y en el momento de inercia con respecto al eje Y 0.0531 y el producto de inercia de 0.000. Siguientemente tendríamos la participación de resolver el ejercicio 2, que se trata de buscar el centroide en un cuerpo, esta vez en 2D, el cual importamos primeramente la función NumPy como NP, que nos sirve para hacer tanto arreglos como matrices y también para funciones matemáticas que se utilizarán durante el trayecto de este. Primero, ponemos la función para seleccionar la densidad del material, será el sistema, con un desglose, y después el usuario escribirá el número de la opción. Siguientemente, la función va a calcular el momento de inercia respecto al eje X, ya sea respecto a su eje centroidal, al momento de inercia de la sección horizontal o el de la suma de las tres componentes, el cual regresará este último. Después tenemos la función para calcular el momento de inercia respecto al eje Y, en el cual tendremos tanto la inercia de cada respecto a su eje centroidal, también del eje de las alas de Y centroidal y el teorema de los ejes paralelos. Siguientemente, el momento de inercia de su parte horizontal. Y el momento de inercia total es la suma de aquellas tres partes, que será el valor a regresar. Después tenemos la función para calcular el producto de inercia, tanto XY, que se supone que este producto de inercia es cero debido a la simetría. Retornará el valor de 0. Después tenemos la entrada de los datos del usuario, en donde el usuario ingresará el valor en milímetros. Esta conversión la hace el mismo programa, que será convertirlos a metros para el cálculo. También tenemos el cálculo de momentos de inercia, ya hechos en metros, y también al final del programa tenemos ya la parte de mostrar los resultados. Aquí tendremos una pequeña demostración de cómo funciona este. Esta está hecha la terminal y vamos a ingresar, por ejemplo, un valor en milímetros. Un número tiene que ser. Y de aquí tenemos que elegir el número del tipo de material, dependiendo de la densidad que deseamos. Por ejemplo, voy a pedir el del titanio, que es 4000. Pero elegimos la opción y ponemos la densidad, 4510. Y el programa nos botará tanto el momento de inercia respecto al eje X, que nos va a dar 0.043, y el momento de inercia respecto al eje Y, que va a ser 0.0531. Y el producto de inercia, como habíamos dicho, nos va a botar el valor de 0. Como se puede observar, el código es altamente personalizable, ya que permite la entrada de varias dimensiones para seleccionar el material. Además, la visualización gráfica ayuda a entender la distribución de las áreas y cómo se calcula el momento de inercia, lo que es útil tanto en contexto educativo como práctico. Muchas gracias.